una gran parte de las emisiones chinas son de hecho el carbono que produce en nombre de los consumidores en Europa. Si le preguntas a cualquier experto en clima cuál es el mayor desafío que enfrenta el planeta, la respuesta siempre apunta a un solo lugar: China. Este país no es solo un jugador más en la crisis climática, sino que es, por un margen abrumador, el mayor emisor de dióxido de carbono del mundo. Para entender la magnitud de su impacto, basta con un solo dato que lo cambia todo. En el año 2023, China fue responsable del 32.1% de las emisiones globales de dióxido de carbono provenientes de combustibles, lo que significa que casi 1 de cada 3 kilogramos de carbono liberado a la atmósfera se originó dentro de sus fronteras. Soy Conde, y hoy te contaré cómo fue que China se convirtió en el país más contaminante del planeta. La subida de China hasta este dominio de la contaminación no fue un proceso lento, fue una explosión económica que rebasó los límites ambientales en tiempo récord. El momento decisivo ocurrió en 2006. Este año la Oficina Medioambiental holandesa confirmó que China había superado por primera vez a Estados Unidos en emisiones totales de dióxido de carbono. La producción industrial y especialmente la producción de cemento fue el motor principal de este ascenso. El matiz crucial: la contradicción per cápita. Antes de culpar enteramente al gigante asiático, es fundamental hablar de una razón de peso que equilibra el tema: la demografía. Aunque China es el contaminador absoluto número 1, sus más de 1.400 millones de habitantes diluyen esa huella en una perspectiva individual. Los datos muestran que per cápita, un ciudadano promedio de Estados Unidos sigue emitiendo entre 3 y 4 veces más gases de efecto invernadero que un ciudadano promedio en China. Esta diferencia es crucial para la narrativa climática. La contaminación total de China es una función de su tamaño demográfico y, lo más importante, de su rol como la fábrica del mundo. Esto implica que una gran parte de las emisiones chinas son de hecho el carbono que produce en nombre de los consumidores en Europa, Estados Unidos y otras naciones desarrolladas que externalizaron su producción. Si China emitiera al nivel per cápita de Estados Unidos, la crisis climática actual sería exponencialmente peor. Este contraste subraya que el patrón de consumo históricamente adoptado por las naciones occidentales tiene una huella individual más profunda que el modelo de producción masiva de China actualmente. Pero ¿cómo se puso en marcha este motor de contaminación sin precedentes? La respuesta se encuentra en 3 decisiones históricas que prepararon el terreno para la explosión del siglo XXI. Acto número 1. El despertar económico y la prioridad del crecimiento. El camino hacia el dominio de la contaminación comenzó con un cambio político radical a finales de la década de 1970. Tras la muerte de los líderes tradicionales de la revolución como Mao Zedong y Zhou Enlai en 1976, China se embarcó en una serie de reformas económicas que transformaron su negocio de socialismo centralizado en una economía de mercado con características chinas. La prioridad estratégica era la industrialización masiva, enfocada en sacar a cientos de millones de personas de la pobreza. En esta carrera por el desarrollo, la protección ambiental fue considerada, en el mejor de los casos, un obstáculo costoso y, en el peor, un lujo que el país no podía permitirse. El objetivo era asegurar la estabilidad social a través del crecimiento económico a un ritmo vertiginoso. Para alimentar esta nueva ambición industrial, China recurrió al recurso energético más abundante y accesible dentro de sus fronteras: el carbón. La decisión de basar el crecimiento en el carbón barato no solo dio forma a la infraestructura energética del país, sino que también le proporcionó una ventaja de coste inigualable en la manufactura global. El carbón se convirtió en el combustible del milagro económico chino. La dependencia del carbón es profundamente estructural y difícil de revertir. A pesar de las gigantescas inversiones en energías limpias, el carbón sigue siendo la columna vertebral del sistema energético. En mayo de 2024, la cuota del carbón en el mercado energético de China alcanzó un mínimo récord, pero ese mínimo récord seguía siendo el 53% del total. Este dato refleja cuán arraigada está la infraestructura del carbono en la economía china. Su bajo costo también ha sido históricamente la razón por la que China ha podido ofrecer precios de producción tan competitivos. Sin este suministro energético barato, la capacidad de China para dominar la manufactura global habría sido inviable.
pero el coste ambiental diferido de esta elección ahora se manifiesta como la mayor carga de contaminación del mundo. Aunque la ley de protección ambiental existía en China, estableciendo autoridades de alto nivel como el Grupo Dirigente para la Protección del Ambiente, integrada por representantes de más de 20 departamentos clave del Consejo de Estado, la aplicación efectiva de la ley colapsó bajo la presión del crecimiento local. El gobierno central podía establecer reglas, pero la implementación recaía en funcionarios locales cuyo desempeño era evaluado casi exclusivamente en función del crecimiento del Producto Interno Bruto de su región. Esta estructura generó un conflicto de intereses insuperable. Los burócratas locales priorizaban la producción sobre la protección ambiental. En este entorno, la corrupción se convirtió en un contaminante invisible pero corrosivo. El soborno se institucionalizó. Funcionarios locales aceptaban pagos para el otorgamiento de licencias de funcionamiento de fábricas o, de manera más común, para evitar el pago de multas. Este sistema eliminó cualquier incentivo real para que las empresas invirtieran en tecnología menos contaminante, ya que era más barato pagar el soborno o la multa mínima. Acto 2. La fábrica del mundo y la cuenta de carbono. La entrada de China a la Organización Mundial del Comercio en 2001 fue el acelerador de la contaminación. Este evento global desató una explosión industrial sin precedentes, atrayendo inversiones y demandas de producción de todo el mundo. Fue la catarsis económica que, como se vio en 2006, disparó sus emisiones por encima de cualquier otro país. El mundo occidental internacionalizó gran parte de su producción a China, buscando costos laborales bajos y, crucialmente, una velocidad de producción inigualable. Esta velocidad se logró gracias a una ventaja irreemplazable: su red de cadena de suministro completa y fluida. Esta permite una conexión sin interrupciones, desde la obtención de materias primas hasta el producto terminado. Este sistema le permite a China establecer barreras de costos absolutas. Por ejemplo, en la producción de baterías, los costos integrales en China siguen siendo un 35% inferiores a los de Europa. La producción manufacturera de China tuvo un crecimiento del 6.59% entre 2013 y 2025. Un crecimiento tan masivo y sostenido requiere una inyección energética igualmente masiva, alimentada principalmente por el carbón, lo que asegura que las emisiones totales continúen incrementando. La capacidad de las economías desarrolladas para replicar la escala y eficiencia de la cadena de suministros china significa que, a pesar de los esfuerzos por la relocalización, la huella de carbono industrial permanece concentrada en China, haciendo que su contaminación se mantenga alta. Dentro de la industria, 3 sectores en particular son los monstruos que impulsaron la contaminación a niveles récord, sectores esenciales para el desarrollo de infraestructuras y la exportación masiva. Estos son el acero, el cemento y la fundición de aluminio. Según el Ministerio de Ecología y Medio Ambiente, estos 3 sectores emiten anualmente alrededor de 3.000 millones de toneladas equivalentes de dióxido de carbono, lo que representa más del 20% de las emisiones totales de dióxido de carbono del país. Acto 3. El gigante que intenta cambiar. La reacción de China a su propia crisis ambiental no ha sido pasiva. A partir de la década de 2010, el país inició su giro dramático, impulsado por el reconocimiento de que la contaminación se había vuelto insostenible. China se ha comprometido internacionalmente con metas climáticas como lograr la neutralidad de carbono para 2060. Para lograrlo, el país ha demostrado ser capaz de desvincular, al menos parcialmente, el crecimiento de la huella de carbono. La intensidad de carbono ha disminuido en un notable 48% entre 2005 y 2020. La meta es ambiciosa: reducir esta intensidad en un 65% para 2030. En comparación con los niveles de 2005, la reducción en la intensidad del carbono es un logro técnico mayúsculo, demostrando que la eficiencia china y el despliegue de energías renovables han funcionado. Sin embargo, este proceso en eficiencia se enfrenta a la realidad del crecimiento absoluto. La economía china es tan grande y crece a un volumen tan alto que estas ganancias de eficiencia aún no han sido suficientes para revertir la curva total de emisiones antes de la fecha límite autoimpuesta de 2030.
El veredicto final. En conclusión, China se convirtió en el país más contaminante del mundo debido a una convergencia explosiva de factores históricos, económicos y geopolíticos que se alinearon perfectamente tras las reformas de 1978. La primera fue la decisión política de priorizar el crecimiento económico y la industrialización por encima de la protección ambiental en las décadas claves. La segunda fue la dependencia masiva y continua del carbón barato, que ofreció una ventaja competitiva global pero a un costo ambiental masivo. La tercera fue la corrupción administrativa a nivel local. Y la cuarta y última, la explosión industrial tras su entrada a la Organización Mundial de Comercio de 2001, que terminó convirtiéndola en la fábrica del mundo, y la obligó a asumir las emisiones de carbono que se generaban para satisfacer la demanda de consumo global. En términos absolutos, el dominio de China es incuestionable. Es responsable de casi un tercio de las emisiones globales. Sin embargo, la narrativa es compleja. El título de el país más contaminante es tanto una etiqueta de culpabilidad como un reconocimiento de su posición central en la economía global de producción. La contaminación de China es el problema climático del siglo, y su solución es de manera innegable el desafío geopolítico más importante de las próximas décadas. Dejar un like o un comentario sería la mejor manera de motivarme para continuar creando contenido. Soy Conde y te deseo un excelente futuro.